¿Ya estás en Efesios? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Acompáñame a orar para pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos hable esta mañana y nos instruya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque eres un Dios maravilloso. Señor, como tú nos has amado, como tú, Padre, nos acercas a ti y nos mantienes firmes en ti. Esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable por medio de tu palabra y que el día de hoy, Señor, salgamos de aquí transformados por lo que tú tienes para nosotros. Nos rendimos a ti, Señor, y te pedimos que nos hables y que hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sido parte de un club, como el Club Rotario, el Club de Leones, o a lo mejor fuiste parte de los Boy Scouts, o a lo mejor fuiste parte del Videocentro, o del Blockbuster, o del City Club, o a lo mejor del Sam's? ¿Alguien es parte de alguno de estos, o de Costco, de alguna cosa de esas? Cuando te haces parte de uno de estos grupos o te haces miembro de una de estas asociaciones, casi siempre tienen reglamentos, casi siempre tienen estatutos, casi siempre tienen ciertas cosas que los distinguen de los demás. De hecho, cuando tú vas a registrar una asociación, por ejemplo, el gobierno te dice, tienes que darme 3 nombres. No, pero yo me quiero llamar así. No importa. Tienes que darme 3 o 4 opciones. ¿Por qué? Porque el gobierno va a ver que efectivamente tu nombre sea diferente a todas las demás asociaciones. ¿Para qué? Para que te puedas distinguir de todos ellos. Y ellos, de esos 3 opciones que les das, ellos van a escoger aquel nombre que es único y que nadie más ha utilizado. Y al tiempo de hacer esto, te piden tus reglamentos, te piden tus estatutos, te piden todas las cosas que te van a distinguir y que te hacen único como asociación. Entonces, por ejemplo, yo fui Boy Scout cuando era chamaquillo, y cuando eras Boy Scout había ciertas cosas que te distinguían a los demás. Yo me acuerdo un día, fui al Estado de México y fuimos de campamento a un lugar donde había pirámides, y entonces nos dijeron los líderes, para este campamento, cada niño tiene que traer su lonche, su almuerzo. Y entonces, pues ya sabes, ¿no? Al modo, en mi casa, mi mamá agarró una bolsita y me echó 2 plátanos ahí. Y me dijo, ten, ahí te va tu almuerzo. Y yo, bueno, pues iba con mis 2 plátanos. Cuando llegamos al camión, todo el mundo echó sus mochilas. Y yo dije, mis plátanos se van a hacer puré. Entonces voy a ponerlos hasta arriba. Y los puse hasta arriba. Abusado, ¿verdad? Pues resulta de que estaba la ventana de la puerta de atrás hasta arriba, los plátanos prácticamente sentados encima de todo el equipaje, y todo el viaje les fue dando el sol a los plátanos. ¿Te imaginas cómo llegaron? A la hora del lonche, estamos todos sentados a la hora del almuerzo, yo estoy con mi bolsa de plátanos derretidos, apestosos, la cáscara negra así toda churida, y volteo con el de al lado y veo que el de al lado saca su cajita feliz de McDonald's, que en aquella época aquí no había, pero allá sí. Y dices tú, wow. Y ves que el otro saca sus mamuts, y el otro saca su Fruitsy de no sé qué, y el chocolate para beber Hershey's, esa era una delicia. Y yo así con la baba calle y mis plátanos así todos. Y el líder de los Scouts hace algo increíble. Dice, Scouts, ¿qué hacemos los Scouts? Y todos, no sé qué gritaron, ya no me acuerdo, pero el caso es que pusieron una sábana en medio y todo el mundo empezó a traer el almuerzo a ponerlo en el centro. Y todos estábamos así sentados alrededor del almuerzo, y de pronto dicen que por turnos cada quien puede ir y tomar lo que quiera. Y yo volteo con el que está a mi lado y le digo, ¿puedo tomar lo que quiera? Lo que quieras. Haz de cuenta que me dieron un toque, ¡pum! Brinqué y agarré un mamut, agarré un chocolate Hershey's. Estaba yo, pero feliz y contento, ¿verdad? Porque no me había ido nada mal con ese trato.
Entonces dije, gloria a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Después de eso, cada quien comimos todo lo que había y al final sobró comida. Había un montón de cosas deliciosas, pero ya no nos cabía nada. Y fue algo padrísimo, fue algo increíble. Y te platico esto y seguro dices, ay, qué padre para Jorge cuando era chamaco y qué padre, qué linda política de los Scouts. Pero quiero que pienses en el otro niño. El niño que estuvo 3 días diciéndole a su mamá, mamá, quiero que me compres esto para mi lunch. Sí, sí te lo voy a comprar. Pero en serio, mamá, porque nunca me compran nada padre y ahora quiero que me compres esto y ahora quiero que me compres esto. 3 días. Y cuando se lo compran, llegar ahí y que le digan, hey, tienes que ponerlo en el centro. Tienes que ponerlo ahí para que lo tome el que sea. Y a lo mejor, si tienes suerte, te toca tomarlo a ti. O a lo mejor no. ¿Sabes algo? Ese era el precio de ser Boy Scout. Tienes que seguir las reglas del grupo si quieres ser parte del grupo. Si no lo haces, no puedes ser Boy Scout. Y de la misma manera, hoy vamos a leer la palabra de Dios y conforme leemos la palabra de Dios, vamos a ver lo que el libro de Efesios nos enseña precisamente acerca de pertenecer al cuerpo de Cristo. Entonces, con eso en mente, acompáñame a Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Estas semanas hemos aprendido lo que Efesios capítulo 1, 2 y 3 nos han enseñado. Y en el capítulo 1 nos decía que el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. En el capítulo 2 nos dice que esa salvación es solamente por su gracia, que no podemos ganarnos la salvación de Dios por las obras ni por nada que nosotros hagamos, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y nos habla de la herencia que tenemos en Él y nos habla de su increíble poder. Y en el capítulo 3 nos habló acerca del misterio de la iglesia. Ese misterio de un nuevo pueblo que Dios ha conformado con judíos y gentiles. Un pueblo polifacético, un pueblo diverso, pero que todos estos hombres y mujeres, con sus diferencias, somos un solo cuerpo. Y después de explicarnos todo esto, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo esto? Y el versículo 1 nos explica qué se espera de aquellos que son parte de este camino, que son llamados a este camino, aquellos por los que el Señor Jesucristo vino a derramar su sangre en la cruz. ¿Qué se espera de nosotros? Mira el versículo 1. Que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Es bien importante que podamos entender cuáles son las reglas del juego. Tú no puedes rentar una película en el Blockbuster con tu credencial del Cine Club, ¿verdad? Ni puedes pagar en el Sam's con tu tarjeta del IFE, ¿o sí? Estaría padre, ¿no? Pero no se puede, porque cada cosa tiene su forma, cada cosa tiene su lugar. Pablo nos está diciendo, hey, tienes que andar como es digno de tu vocación. Ahora, déjame aclararte algo. Cuando tú oyes vocación, no es lo mismo de lo que Pablo nos está hablando. Cuando tú escuchas la palabra vocación, generalmente piensas en alguien que tiene una facilidad para hacer un trabajo o una facilidad para algo en particular. Por ejemplo, yo tengo mi hijo, el más chico, tiene una facilidad increíble para desarmar juguetes, para sacarles las tripas y luego con esas tripas agarrar pedazos de otro juguete y pegarlos y amarrarlos y ponerle una pila y hacer que funcione. Algo nuevo.
Entonces decimos, oye, tiene una facilidad para la electrónica, tiene una vocación de ingeniero, ¿ok? O de pronto veo a mi hijo Sebastián y empieza a orar y se mete en la palabra y la lee y cuando estamos orando me conmueve muchísimo y tiene ideas bien interesantes y digo, ay, mira, este brother se me hace que va a ser pastor, tiene vocación para servir al Señor. Pero no es de lo que Pablo nos está hablando. Cuando dice vocación, está hablando de una invitación, está hablando de un convocamiento, está diciendo, tú fuiste convocado, tú fuiste invitado, fuiste llamado, fuiste citado. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, te ruego que andes como es digno de la invitación que recibiste. Te ruego que andes como es digno de la convocación a la que fuiste llamado. Pero quiero que veas algo bien interesante. Dice que fuimos llamados, que fuimos convocados, que fuimos invitados. ¿Sabes lo que quiere decir? Quiere decir que tú y yo no somos los organizadores. Quiere decir que nosotros no somos los dueños. Nosotros ni siquiera somos los anfitriones. Somos invitados. Somos llamados. ¿Te imaginas qué pasaría? Ahora esta semana pasada, Felipe y Patti me invitaron a predicar al campamento de jóvenes ahí en el Rancho del Camino, toda la semana. Imagínate que yo llegara y les dijera, pues gracias por invitarme, pero ¿saben qué? Si no vienen por mí, yo no puedo ir, porque se me va a estropear mi carro. Y cuando vengan por mí, quiero que vengan en una Suburban con aire acondicionado, ¿sí? Donde yo no tenga que padecer ningún tipo de calor, ni mucho menos. Y eso de estar yendo todos los días, o quedarme allá, no. A mí, por favor, me llevan al Hyatt y me pagan una semana de hotel, porque ustedes no saben lo pesado que es preparar un estudio cada día de la semana, ¿no? No, 3 no, yo nada más predico 2 veces por semana. ¿Te imaginas? O sea, dices tú, ¿qué le pasa al tipo, no? Yo he conocido gente así. Déjame decirte que no nada más he conocido gente así, he conocido cristianos así. ¡Wow! ¿Quién les dijo que es su fiesta? No entienden que es la fiesta de Dios. Yo sí voy a tu lugar, pero me tienen que dar una ofrenda, pues de tanto, más tanto, más tanto. ¿Qué? Es el banquete de Dios, es la familia de Dios. No del pastor fulanito, sutanito, es la iglesia del Señor. Y tú y yo, todos nosotros, hemos sido convocados. Hemos sido invitados, hemos sido llamados a ser partícipes de los beneficios. Por eso dice al principio de la carta, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya adoptado a un niño ya grande, a un adolescente o a un jovencito? Dice que nosotros somos así, que nosotros fuimos adoptados a la familia de Dios. Imagínate la escena. De repente, una familia adopta a un niño y el niño está comiendo y este niño empieza a comer y empieza a sorber la sopa. Y luego a la mitad eructa y se limpia con la mano. Y el papá, el padre de familia, tiene que venir con todo cariño y con todo amor y decirle, hijito, en esta familia no comemos así. En esta familia comemos de una manera diferente. Y de repente este jovencito que acaba de llegar a la familia se empieza a pelear con el hermano por un juguetito, porque te pusiste mi camisa o qué sé yo, y este niño agarra y ¡pum!, le da un puñetazo en la nariz y le empieza a sacar el mole.
Y tiene que venir el papá con todo amor y con toda paz y decirle: mijito, en esta familia no arreglamos los problemas así. En esta familia platicamos, en esta familia nos sentamos y hacemos las cosas tranquilamente. A lo mejor antes se eructaba en la mesa, a lo mejor antes decía chistes groseros, a lo mejor antes decía cosas en doble sentido, pero ahora ha aprendido que en esta familia las cosas no se hacen así. Y tiene que esforzarse por dejar de ser como siempre había sido y ser parte de la familia que ahora le ha adoptado. Es lo que nos dice Efesios, tienes que esforzarte. Es lo que dice cuando escribe: te ruego que andes como es digno. Tienes que esforzarte, tienes que entender el tamaño de la invitación que Dios te ha hecho. Y al entender esto, vivir de acuerdo al llamado de Dios. Entonces, como fuimos llamados, como no es nuestro evento, no es nuestra fiesta, nosotros no somos el padre de la familia, sino que somos los invitados. La pregunta lógica es: ok, ¿y cómo es digno? ¿Cómo es digno? Mira el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice el doctor Wiersbe que la humildad es la gracia que cuando sabes que la tienes, ya la perdiste. En otras palabras, la humildad es poner a Cristo en primer lugar, poner a los demás en segundo lugar y ponerte tú al último. Pablo dice en Romanos 12:3 que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener, pero tampoco un concepto inferior, sino un concepto en su balance, un concepto en cordura de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Te platico algo personal. Un día me sorprendí a mí mismo con un pensamiento aterrador. Desde que empecé mi ministerio, cuando la gente venía y me decía: oiga, pastor Jorge, o pastor aquello, o doctor aquello, yo siempre decía: dígame Jorge, no me hables de usted, háblame de tú. Pero pasaron los años y la gente de todos modos me decía pastor Jorge o doctor Jorge. Unos hermanos me dicen hermano pastor, y a veces me siento así como papá pitufo, pero está bien, ¿no? Pues un día termina la reunión y aquí platicando en medio, una jovencita estaba hablando de cosas. Es que yo no sé por qué la gente dice esto y la gente dice lo otro, si no debe ser así, un montón de cosas, ¿no? Y de repente voltea a la jovencita y me dice: oye Jorge, ¿tú qué crees? ¿Verdad que tengo razón? Que así debe de ser, porque no debe ser tan chida la cosa, no sé qué. Y haz de cuenta que me empezó a hacer: oye Jorge, chamaca irrespetuosa, no la enseñaron en su casa a educar a los adultos, ¿quién se cree que es? Y en ese momento, haz de cuenta que el Señor me estaba diciendo a mí: ¿quién te crees tú que eres? Wow. En esta familia, déjame decirte algo, no hay lugar para la soberbia. En esta familia no hay lugar para ese tipo de cosas. No porque tengas un buen trabajo, no porque tengas un buen coche, no porque tengas buenos ingresos, no porque te vistas bien, no porque seas popular, eres mejor que los demás. Dios tiene una manera muy particular de lidiar con estas cosas. Si hay una cosa que el Señor aborrece, es la soberbia. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Qué quiere decir que Dios resiste a los soberbios? Quiere decir que Dios se les pone enfrente, que Dios se les pone como un muro a través del cual no pueden pasar. No quiere decir que Dios los ignora, quiere decir que Dios los resiste. Me viene a la mente la imagen cuando mi hermano el mayor me tenía así de la frente y yo no podía caminar y no había fuerza que yo hiciera, no podía pasar. Dice que Dios resiste a los soberbios. Por aquí no pasas. ¿Y sabes por qué creo que Dios resiste a los soberbios? Porque la soberbia es un signo de idolatría.
tú eres mejor, tú eres más abusado, tú sí sabes cómo hacer, tú sí eres bien organizada, no como la hermana fulanita que mira nomás, anda como si fuera un desastre. Tú sí eres bien puntual, mira al otro hermano aquel, siempre llega tarde, se le pegan las sábanas. No, tú sí sabes. A la otra hermana se le quemaron los frijoles, pero a mí, a mí los frijoles me quedan. ¿Me explico? Y entonces nosotros nos hacemos a nosotros mismos mejores de lo que somos. ¿Y sabes qué dice Dios? Aquí solo hay un Dios y no eres tú. Solo hay un Dios y no eres tú. ¿Por qué nos ofendemos? ¿Por humildes? No, porque a mí no me van a tratar de esa manera. A mí no me van a hablar así. ¿Cómo se atreve a insultarme de ese modo? Pero si tú has insultado a Dios de 1000 maneras peores y de 1000 maneras más espantosas, y sin embargo, Dios te ha perdonado. Humildad, mansedumbre, soportando con paciencia a los demás. Nos gusta que nos tengan paciencia, ¿verdad? Pero ¿qué tal nosotros tenerle paciencia a los demás? ¡Wow! Ahí sí nos pisan los callos, ¿no es cierto? Hace unos años estaba platicando con un pastor y su esposa y estábamos conversando un poquito de lo padrísimo que es cuando te tomas el tiempo para estudiar la palabra y con tus hijos, con tu esposa y platican y de pronto empiezan a compartir sus puntos de vista. Y dice la esposa, uy, no, qué esperanza. Si mi marido no me tiene nunca nada de paciencia. Dice el pastor, bueno, pero pues también es que ella se hace. ¿Cómo que se hace? Mira, el otro día viene y me dice, mi amor, ¿me ayudas con el Word? Porque no sé cómo hacer algo en el Word, en el programa de la computadora. Y dice, yo tampoco sé cómo se hace, pero le voy a picar y le voy a buscar hasta que sepa cómo hacerlo. ¿Por qué no le pica a ella? ¿Verdad? Lo que pasa es que está ahí de atenida a que yo venga y le enseñe, pero es bien abusada, ella es muy inteligente, que lo haga ella. Déjame decirte algo, no es cierto. No todos tenemos la misma manera de ver las cosas. No todos tenemos la misma capacidad de agarrarle el sentido a las cosas y de entenderlo de una manera o de otra. Y sí podemos ser pacientes y somos muy pacientes cuando nos conviene. Cuando viene el patrón y te empieza a contar el mismo chiste 25 veces, te ríes las 25 veces. ¡Ah, qué chistoso! ¿Verdad? Y cuando viene tu hijo y te cuenta el mismo chiste, quítate, estoy ocupado, no me estés quitando el tiempo, hazte para allá. ¡Wow! Somos pacientes. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nos conviene, ahí sí. Pero ¿te fijaste lo que dice Efesios? Dice que tengamos paciencia en amor. El ejemplo que te platicaba del pastor con el programa de Word. A ver, ya pues, te explico lo del Word. Ahí está, ten, hazlo. Bueno, ya le expliqué, ¿no? Ya le expliqué. ¿Habrá sido en amor? Puedes ceder en amor, puedes no ceder en amor, pero hacerlo en amor. Explicar, tener paciencia. Es que si no nos vamos a aventar un round, ya la conozco. Y él podría decir, me quedé, ¿no? Le expliqué, ¿no? Le enseñé, ¿no? ¿Qué más quieren? Soportar unos a otros con paciencia, en amor, es más que simplemente ceder. Es ceder en amor o no ceder en amor. Pero es hacerlo en amor. ¿Sabes? Hay gente que de veras no la soportamos. En serio. Hay gente que te cae mal y que dice, esto es que me cae mal, es que no lo soporto. O no me digas que tú no tienes tu lista negra de hermanitos que no soportas. Ay, espero que no, ¿verdad? Pero a lo mejor sí. Y dices, ay Señor, cómo quisiera que ya te lo llevaras a tu presencia.
Pero te digo algo, piensas estas cosas y dices, qué difícil es ser cristiano. Pero ¿sabes cuántas veces te has detenido a pensar? Esa persona que no te cae bien, esa persona que es diferente a como tú eres, ¿qué tuvo que vivir para ser como es? Esa persona, ¿qué cosas tuvieron que pasar en su vida que le llevaron a actuar y a reaccionar de la manera en que reacciona? A lo mejor no tuvo una vida tan fácil como la tuya, a lo mejor no fue rechazado, a lo mejor no tuvo las mismas oportunidades que tú tuviste, a lo mejor sus padres no lo quisieron como a ti, o a lo mejor sus padres lo chiquearon de más y por eso es una persona echada a perder. Yo no sé, ¿me explico? Pero si solamente vemos las cicatrices, si solamente vemos los síntomas, si nada más vemos lo de arribita, no podemos ver el tesoro del corazón que hay debajo. Un corazón que es valioso para Dios como el tuyo y como el mío. Un corazón que Dios nos ha llamado a ir y a amar y a soportar en paciencia y en amor y a edificar. Dios te ha puesto junto a esa persona para edificarle, para amarle, para llevarle de la mano. ¿Estás ahí? Te digo algo, Dios no tenía por qué soportarme a mí. No tenía por qué, con todas mis verrugas, con todos mis pecados, con todas mis faltas, con todas mis fallas de carácter, mis malos tratos, mi terrible pasado, mis 3,555 regadas de tepache. Dios no tenía por qué hacerlo. No había nada deseable en mí. Y sabes, Dios me tiene una paciencia tan grande, tan grande. Hoy me dice, en esta familia, los que han sido invitados, los que han sido llamados, los que han sido convocados, tienen que andar como es digno, en humildad, en mansedumbre, en paciencia. Mira la clave, está en el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Te acuerdas qué dijo Jesús cuando le dijeron que por Belcebú echaba fuera demonios? En Lucas 11:17, el Señor les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Será importante la unidad? Muy importante. ¿Qué pasa con una iglesia cuando se divide? Es asolada, la mitad de la iglesia agarra para un lado, la otra mitad agarra para el otro, queda un montón de gente lastimada, un montón de gente herida, un montón de gente que andan desertando y que se pierden en el proceso. Y por eso es que Jesús ora en Juan 17, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y lees la oración de Jesús y ves que el corazón es que seamos uno, que estemos en unidad. No tienes idea lo espantoso y lo doloroso que es ver pleitos en una iglesia. Muchos de ustedes jamás han visto eso en su vida, pero es algo tan horrible, es algo tan triste. La gente viene a la iglesia porque está buscando de Dios. La gente viene a la iglesia porque está huyendo de un mundo de problemas, de un mundo caído, de un mundo de tantas y tantas cosas, y buscan la paz de Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que vienes a la iglesia a conocer a Dios, a escuchar de Dios. No a encontrarte broncas y problemas. ¿Tú crees que la gente viene el domingo en la mañana buscando ese tipo de cosas? Venimos buscando a Dios, queremos vivir en paz. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios es uno, Cristo es el príncipe de paz. La unidad es tan importante para Dios. Él creó un hombre y una mujer, ¿para qué? Para que fuesen uno.
Él llamó a un pueblo escogido para que fuesen uno y pudieran mostrarle al mundo cómo es que Dios podía habitar en medio de ellos como uno, para enseñarles lo que significa vivir con Dios en el centro. Y me encanta Dios, porque mira lo que dice que sí se puede. Ve el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza en vuestra vocación. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Es el llamado de Dios. Es la invitación de Dios. El llamado sobre tu vida es el mismo llamado sobre mi vida. Es el mismo llamado sobre la vida de aquel hermano que te cae gordo, sobre la vida de aquella hermana que piensa cosas marcianas. Es el llamado sobre la vida de todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador y que le han entregado su vida por completo. El Espíritu Santo que está en ti es el mismo Espíritu Santo que está en mí. En la segunda venida de Cristo, la esperanza que tienes en su regreso es la misma esperanza que tengo yo. Es la misma esperanza que tiene Vero. De hecho, es la misma esperanza que tenía Pablo y la misma esperanza que tenía Juan y Pedro. Y déjame decirte algo. Ni Moisés, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles estaba pensando: Señor, ven por mí primero porque yo soy más santo. ¿Verdad que no? Sino que venga pronto, ¿por quién? Por nosotros, por su iglesia. Porque tú y yo somos parte de la misma familia, porque somos un cuerpo en Él. ¿Te das cuenta? Somos parte del cuerpo. No importa, y no se trata de si eres bautista o si eres pentecostal o si eres carismático o si eres menonita. Se trata de que verdaderamente hayas nacido de nuevo. Se trata de que verdaderamente seas parte del mismo cuerpo, que tengas ese mismo espíritu que te ha llamado a esa misma esperanza viva. Y todo esto se puede porque Dios es uno. Mira el versículo 5 para terminar. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En otras palabras, el mismo Dios que nos dio la misma fe con la que todos hemos creído en Él, es el que nos ha bautizado en el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Dios, es el Padre de todos, pero no solo es el Padre de todos, sino que es Él el que está sobre todos y por todos y en todos. Eso quiere decir que el Todopoderoso habita en mi corazón, así como en el tuyo, si en verdad has nacido de nuevo. Eso quiere decir que Él está por ti, pero también está sobre ti y también está en ti. Y sobre todo. ¡Wow! Y cuando leemos esto, es que podemos entender las primeras palabras de este pasaje. Cuando Pablo dice: yo preso en el Señor, porque cuando andas como es digno del Señor, en el poder del Espíritu Santo, no en tus propias fuerzas, sino en lo que